Hola, estamos en el Jardín Botánico de Valencia. Este canal se llama Betty por el Mundo. Para legenda em português, toque em configuração. For subtitles in English, please click on Settings. Tenemos un equipo fotográfico potente, entonces no hay frente de que no con nada, por ejemplo. Simplemente nos sirve de marco, de localización, pero no vamos a localizar con nada. Yo fui a conocer la ciudad y empecé a caminar. De repente vi una cola que había más, predominaba hombres. ¿Sabes lo que era? Era una casa de cambio para los cubanos. Yo quise cambiar dinero porque en La Habana cambiabas, por ejemplo, un billete de $100 en los hoteles, pero te daban notas de 5, de 10 o de 20. Y ahí podías cambiar, no sé si para los turistas, yo cambié con un señor que estaba en la cola, para ver si intentaba pagar las cosas con pesos cubanos, pero igual no funcionó porque fui a una tienda a comprar algo, quise pagar en pesos cubanos y no me lo permitió. Me dijo que solo aceptaba dólares, que yo tenía que pagar en dólares. Así que no logré mucho. Fui a caminar por la ciudad. Había dicho que yo quería comprar, que yo iba a ser abuela dentro de meses, algunos meses. Y quería comprar algo para mi nieto. De ahí un osito escrito algo en español o un peluche. Y La Habana, ellos me habían dicho, no es para ti, no te vamos a llevar. Yo dije, ellos dijeron, no. Ahí yo entendí por qué. Vas como si fueras a otra dimensión. Yo no sé si te voy a conseguir explicarte lo que pasa. Había un negocio, yo fui a un negocio. En uno de ellos había 2 cuchillos para vender, en un mostrador, una pieza de una licuadora y 6 conejos así de cerámica, verde, nada más. En el otro había un par de zapatos para mujeres, blancos o negros. Vos elegías el color y los zapatos eran puestos así, no había caja ni plástico, nada, puestos así, uno encima así del otro así, pilas. Lo único que podías elegir era el número y si querías negro o blanco. Del otro lado había zapatos para hombres, eran alpargatas negras. Y había también para vender estas, ¿te acuerdas de estas sillas de peluquería que tienen un coso así para el pelo de antiguamente, muy antiguamente? Así es, nada más que eso. Es de realmente una cosa, y estoy seguro que no logro contarte cómo es, no llego a explicarte qué fue lo que vi. Bueno, de ahí me fui a una plaza a sentar a leer un libro. Y como siempre que había música. Había música y ellos eran muy animados. También escuché Garota de Ipanema. Estaba sentada en una mesa, él ya había llevado un libro, pero casi no leía porque miraba a la gente, ¿viste? Y llega una chica joven y se sienta en mi mesa directamente, se reía así. Yo le pregunté si quería algo, me dijo que no. Me preguntó, me hizo un montón de preguntas, de dónde yo era, si me gustaba Cuba, dónde yo había ido, no me acuerdo más qué más me preguntó. Y al final me pidió el pasaporte. Yo dije, ¿por qué querés mi pasaporte? No, porque podemos cambiar, vos te quedás acá y yo me voy. Y yo dije, pero vos no sabés si te va a gustar mi país, qué es lo que hay allá. Sí, yo dije, yo no puedo, tengo familia. Y ella me dijo, yo también tengo, intercambiamos las familias. Pobre gente, ¿no? La verdad. Y al final me pidió, después me dijo, hay cosas que hace mucho no veo. Yo digo, ¿cómo que, por ejemplo? Me hizo así, ¿viste? Los sujetadores, corpiños. Así. Y me dijo, dame el tuyo. Yo dije, pero yo tengo ese nada más puesto. Dame, no importa. Bueno, yo se lo di. No sé ni el número, si le servía. Salió riéndose contenta. Pobrecita, ¿no? Bueno, después vino una mujer grande, y me pidió dinero. Yo le di algo y cuando le di, empezó a recitarme un poema. Qué bonito, ¿no? Porque en general la gente canta para que vos le des moneda o hace cualquier cosa. Ella no, ella me pidió dinero, así, cara dura me pidió dinero, yo tenía algo. Y después cuando yo, como agradecimiento, qué bonito. La gente es muy dulce realmente. Vi mucha gente, es un país rico en arte. Ustedes vieron. Vos viste lo que yo, la arcilla, ¿no? Yo compré 2 piezas en arcilla, la otra eran unas llaves perfectas. Hay muchos caricaturistas con virome. ¿Sabes lo que es hacer una caricatura con virome así nomás? Pero no un chico haciendo eso, un montón. Un buen trabajo, muy buen trabajo. Ellos, después de Che, que es el héroe preferido, que hay estampas de Che en varios sitios,
tienen como héroe José Martí, que fue un filósofo de ellos, periodista, escritor, escribía cosas para niños también, de 1853. Ujú, sí. Bueno, después de ahí, fui caminando, es otro día, fui caminando por la calle de día, sí. Había una casa abierta y con las puertas abiertas, ¿no? Ventanas abiertas y todo. Y había mucha música. Yo miré y hice así como para entrar y me dijeron, pase, pase. Yo entré, había unos tipos tocando, parecía un ensayo, seguro era un ensayo. Estaban tocando, había una mujer que cantaba y la música te contagia, ¿no? Y seguido te sacan a bailar y bailamos ahí, que era como los 11 de la mañana, qué sé yo, por ahí, una cosa así. Y no, divertidísimo, divertidísimo. La gente es espontánea, te quieren servir. ¿Sabes que hablando de servir? Yo estuve unos días en Varadero. No tengo mucho para contar, porque es lo que ves en todos los turistas. Jugué a la princesa. Porque todo lindo, bonito, todo funciona. Lo que había de original es que había unos tractores que vendían helados. Pero un mar, yo que soy adicta al mar, bueno, un mar muy bonito y ¿qué más? Hoteles, comí muy bien, pero no pasó nada, no conocí a nadie interesante, no tengo ninguna historia para contarte de Varadero. Estuve lindo, comí, me bañé al mar, fui bonita, mucha música también y ya está. Sabes que cuando yo estaba por venir a volver, ¿no? Estaba pensando que iba a tener que luchar de nuevo para ver cómo hacía con el pasaje, que eso, que el otro. La señora del hostel me dijo, ¿sabes que los de al lado se van mañana? Había un auto ahí, estaban arreglando las cosas. Yo digo, ay, a ver qué pasa si yo consigo, ¿no? Que me lleven. Tuve una suerte, eran unos franceses. Fui con ellos, pagué la mitad del precio y la mitad del tiempo para llegar también. Pero pobre, el taxista, cuando estábamos por llegar, le para la policía y dijo que él estaba zigzagueando, haciendo así como un zigzag, así, y le cobró multa. Así que cuando bajamos, le pagamos un poquito más, porque no correspondía, ¿no es cierto? Que nos dio lástima que pagáramos si él había ganado una multa. Bueno, así que llegué a La Habana, fui de nuevo a la casa de la señora. Ay, bicho, la palomita. Había de nuevo una señora, me quedé de nuevo en la casa de la señora con su nieto. Y cuando ella me sugirió su chofer de taxi para pasear conmigo en la ciudad, para hacer el último, un tour. Y fue lindo, valió muchísimo la pena. El hombre era muy amable, me puso adelante con el del taxi para decir que la gente cualquier cosa, yo era su esposa, porque si no tenía que pagar más porque no era un taxi de turista, como siempre. Vi la playa, que no iba a bañarme para nada, pero no resistí. Al final me cambié, me bañé, esperé secar y me puse la ropa por encima. Ni me bañé, viajé para Brasil salada. ¿Sabes que dejé mis cosas, casi todo? Yo dejé con la señora. Ella me pidió después que cuando volviera a llegar a Brasil que le mandara pintura para las pestañas y no me acuerdo qué más. Yo le mandé desde Brasil eso y unas cositas más. No sé, nunca se recibió. No sé. Pero te pide muchas cosas. Yo volví en chancleta con la ropa que tenía encima, la malla y muy pocas cosas. Lo demás dejé todo allá, todo. Bueno, te contaba del señor, que era muy amable, ¿no? Fuimos a hacer un tour, él me mostró el estadio. ¿Cómo puede ser que la gente no haga publicidad de ese estadio? Era un estadio de fútbol y vos estás ahí, te sentás, o bien miras el partido o bien miras el mar. ¿Sabes lo que es eso? Hay que decir como los españoles, una pasada, una cosa espectacular, maravillosa. Bueno, después me mostró una cosa que yo no vi, que querría haber ido, no me perdona. No sé qué pasó. Yo salí de Brasil con la intención de ir a conocer, pero no sé qué pasó. Yo no fui a la casa de Hemingway. Eso me dio mucha lástima. Bueno, este señor también me contó que los que están en la cárcel, en general, son la gente que está por soborno. Yo le comenté de la prostitución, lo que ya había visto. Él me dijo que sí, que está por toda Cuba la misma actitud de los jóvenes, ¿no? Para
fugar. También me contó que la gente de mi generación, hay unos cuantos que hablan ruso, pero la generación de mis hijos están empezando a aprender inglés. Y creo que vi que en La Habana había un túnel subterráneo de 2 kilómetros y todo muy bonito. Y bueno, ya está, y me dejó en el aeropuerto. Ay, cuando me dejó, ¿sabes lo que dijo? Dijo que me dio un papelito con su teléfono, su nombre, la dirección y me dijo, la próxima vez quédese en mi casa porque te vamos a hacer un precio bastante interesante y mi mujer le va a cocinar platos muy ricos. Qué cosa, ¿no? La otra le había dado como una clienta para el chofer y él ya le estaba robando. Pero muy, muy amable. Y ahí se terminó el viaje. ¿Te gustó? ¿Viste? Seguramente hemos visto una Cuba diferente a la mía, ¿no? Pero mira, yo llegué a una conclusión. Llegué a la conclusión que... ¿Qué es para vos viajar? A ver, contame. A ver, para mí viajar, ¿sabes lo que es? Es compartir. Yo aprendí mucho a compartir, a absorber totalmente la cultura del otro, ¿no? Con respeto, absorber, vivirla en ese momento ahí, con respeto, valorar lo que uno tiene, las cosas que uno tiene, porque muchas veces no se da. Y me di cuenta que el mundo tiene alma, seguramente el mundo tiene alma. Y nosotros tenemos el corazón que vibra con el alma, ¿no? Hay que tener gratitud. Bueno, te doy un abrazo muy grande y te espero el próximo sábado. Chao, saludos. Poneme un like si te gustó, no te olvides de compartir con tus amigos. Chao.